Ok, hoy corresponde la parte de composición de funciones. Bueno, está la parte de operaciones con funciones. Sin embargo, yo me voy a centrar más específicamente en lo de composición. Ok, que digamos cambia un poquito, aunque es la misma idea que la composición de relaciones. Vamos a trabajar con composición de funciones y con la parte de función inversa, que tiene que ver mucho con lo que vimos la semana anterior de biyectividad. ¿Ok? Bueno, vean, para definir la parte de composición de funciones, es importante tener presente cómo funcionan los conjuntos, ¿ok? Porque sí es un poco distinto a la parte de relaciones, ya que las relaciones representan un concepto más general. Ya sabemos que en el caso de las funciones deben cumplir dos requisitos, ¿verdad? Que en el conjunto de partida no pueden sobrar elementos y que cada elemento del conjunto de partida solo puede estar asociado con un elemento del conjunto de llegada. Vean que para la parte de composición de funciones estamos definiendo una función f que mapea de A en B. ¿Ok? Aquí tenemos la función f y aquí están los conjuntos. La función f mapea de A en B. Eso quiere decir que la función f toma un elemento del dominio, una x, y le asigna un elemento del codominio, que sería su respectiva imagen, f de x. Claramente f de x pertenece al ámbito de la función f. La función g, vean que no mapea directamente o no mapea completamente del conjunto B, porque en el conjunto B pueden sobrar elementos. ¿Ven? Entonces, como en el conjunto B pueden sobrar elementos, y digámoslo así, va a representar el conjunto de partida de la función f, de la función g, entonces, como parte del dominio de la función g, solo se toman los que están asociados, de modo que obviamente no me sobren elementos. Por eso la función g yo la estoy definiendo del ámbito, ¿ok? Del ámbito de f hasta el conjunto C. Entonces quiere decir que yo estoy tomando solo un subconjunto del codominio de f. Repito porque como estamos trabajando con funciones, si yo defino la función g desde el conjunto B, entonces me pueden sobrar elementos. ¿Ok? Y esto se los estoy diciendo porque como se va a definir un conjunto intermediario, ¿ok? Entonces todos los elementos que están en el conjunto B asociados con alguien de A tienen que ser parte del dominio de G. Los demás no. ¿Ok? F de X, como lo pueden ver en el diagrama, por eso puse el diagrama, F de X es un elemento del ámbito de F, pero al mismo tiempo se convierte en un elemento del dominio de G. ¿Ok? La función G mapea entre estos dos conjuntos. ¿Qué es lo que está haciendo la función G? Toma un elemento del ámbito de F, o sea, particularmente toma el f de x, y a ese f de x que ahora se ha convertido en un elemento de su dominio, le calcula su respectiva imagen bajo la función g. ¿Cuál es la imagen de f de x? G de f de x. Eso es lo que está haciendo entonces la función g. Y por supuesto que al igual que en relaciones, ahora se trata de pasar del conjunto A al conjunto C. ¿Ok? Y precisamente esa última expresión que está puesta ahí, ¿ok? En el conjunto C, es lo que nos permite definir la composición de funciones. Vean que aplica igual que relaciones, es al revés, ¿verdad? G o F, entiéndase G o F que siempre se empieza con la segunda, con F, ¿ok? Y de acuerdo con la última expresión que está puesta en el diagrama,
G o F es equivalente a G de f de x. ¿Ok? Pero vean que esa definición claramente sale del diagrama. ¿De acuerdo? Yo tomo un elemento del dominio de f, un x que pertenezca a A. Le asigno a x su respectiva imagen bajo la función f. Obviamente la imagen va a ser f de x. F de x es un elemento que pertenece tanto al ámbito de f como al dominio de g. Entonces, ¿qué es lo que hace la función g? Toma ese elemento de su dominio, el f de x, y le asigna su respectiva imagen, el g de f de x. Así es básicamente como se define la composición de funciones. Se trata de meter una función dentro de otra. Entonces yo lo puedo visualizar de dos maneras. La función f se está metiendo dentro de g, o lo que es lo mismo, la x de la función g yo la voy a sustituir por la función f. ¿Ok? Se puede interpretar de cualquiera de esas dos maneras. ¿De acuerdo? Entonces repito ese detalle porque así es como calculamos en realidad composición de funciones. Ya sea que se diga que la función f es la que se mete dentro de g, o lo que es lo mismo decir, yo voy a tomar la x de la función g y la voy a sustituir o la voy a cambiar por toda la función f. ¿Ok? Así es básicamente entonces cómo funciona una composición de funciones. Y esto tiene cierta relación también con el concepto de función inversa. ¿Ok? El concepto de función inversa básicamente nos dice que para que una función f sea invertible, su respectiva relación inversa tiene que ser una función. Otra vez, recuerden que en el concepto general de las relaciones, eso no importa, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de funciones, entonces, si yo tengo una función f que mapea de A en B, para que esa función tenga inversa, su relación inversa f a la menos 1, la cual mapea de B a A, también tiene que ser una función. ¿Ok? Porque puede ser que no. Si el caso fuera que no, entonces simplemente decimos que la función no tiene inversa. Esto significa entonces que para que una función sea invertible, tiene que ser biyectiva, o sea, tanto inyectiva como sobreyectiva a la vez. Si una función, vean que eso es un sí, solo sí. Si una función no es biyectiva, podemos concluir que esa función no tiene inversa. ¿Ok? Eso sí lo podemos concluir. Cualquier función biyectiva va a tener asociada una función inversa. ¿Ok? Y se cumple, ¿ok? En el caso de las funciones inversas, se cumple que si yo saco la composición entre la función original y su inversa, el resultado me tiene que dar x. Y no importa cómo calcule yo la composición. ¿Ok? ¿Ok? Vean que puedo hacer primero la composición de f con la inversa o la composición de la inversa con f. Siempre el resultado en este caso me va a dar x, que representa la función identidad. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace entonces la composición de funciones y la función inversa. ¿Ok? Esa era la parte de teoría de esta semana. ¿Ok? Ahí tienen un pequeño apartado de operaciones con funciones, pero eso no lo voy a ver, sino que tal vez de una vez en los ejercicios. Pero bueno, yo puedo, una función la puedo multiplicar por una constante, yo puedo sumar o restar funciones, puedo multiplicar o dividir. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte, digamos, son operaciones normales. Aquí me interesa más centrarme en la parte de composición. Y nos vamos de una vez a los ejemplos. La semana pasada, que nosotros hicimos un ejemplo demostrativo de sobreyectividad, esa forma en que nosotros demostramos que una función era sobreyectiva
prácticamente es el mismo procedimiento para calcular la inversa de una función. Ya no voy a hacerlo de demostrar que es biyectiva porque eso se hizo la semana pasada. Aquí simplemente vean que el enunciado lo que dice es, asumiendo que esa función es biyectiva, ¿ok? No lo vamos a demostrar, aunque obviamente se puede, y sería una buena práctica que lo hagan. Vamos a calcular nada más el criterio de la inversa. Ese es un requisito fundamental, ¿ok? Cuando uno vaya a calcular la función inversa, ¿ok? La inversa de una función, tenemos que garantizarnos de que la función sea biyectiva, ¿ok? Y para eso los conjuntos juegan bastante. Cuando yo haga la demostración, tal y como lo hicimos la semana pasada, los conjuntos sí tienen que ver, ¿ok? Principalmente en la sobreyectividad, ¿ok? Ahí sí tienen que ver los conjuntos, ¿ok? Pero bueno, ya ahí ustedes obviamente pueden repasar el ejemplo que resolvimos la vez anterior. Acá vamos a asumir que la función es biyectiva y simplemente vamos a calcular la inversa. Propiamente para el cálculo de la inversa, lo que se va a hacer es que ese f de x lo voy a cambiar por y. ¿Ok? El f de x se cambia por y. Y lo que vamos a hacer a continuación es despejar la x. ¿Ok? En el momento en que nosotros tengamos la x despejada, ya tenemos el criterio de la inversa. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación para hacer el despeje respectivo es tomar ese 3x menos 6 que está dividiendo y lo voy a multiplicar con y. Todo pasa a multiplicar. ¿Ok? De esta forma. Todo el 3x menos 6 pasa a multiplicar. Después voy a aplicar propiedad distributiva. ¿Ok? Voy a meter la x a multiplicar al paréntesis. Y nada más, no perdamos el objetivo. El objetivo en la función inversa en este caso es despejar la x. Ese es el objetivo. Hacer el despeje respectivo de la x. Por lo tanto, voy a agrupar todos los términos que tienen x de un solo lado y lo que no tiene x del otro lado. Muchísimo cuidado con lo que se pasa a sumar o a restar. ¿De acuerdo? Y obviamente el objetivo de agrupar las x de un lado es poder sacar un factor común ¿ok? Es poder sacar un factor común y después pasar ese paréntesis que está multiplicando a dividir. Entonces en realidad la x es 10 más 6y sobre 3y menos 5. Básicamente ya tenemos la inversa, ¿ok? Porque ya logramos despejar la x, ¿ok? Lo que uno hace al final, digamos, es hacer un intercambio de variables para que ya el criterio quede en términos de x. Pero esa es la inversa. O sea, listo. Por lo tanto, la inversa de la función f es 10 más 6x sobre 3x menos 5. Es un requisito entonces fundamental, ¿verdad? Que para que una función tenga inversa, que sea biyectiva. ¿Ok? Entonces, eso se los dejo a ustedes, ¿verdad? Para que lo practiquen, pero sí sería una buena práctica que lo hagan. Demostrar que esa función es biyectiva. Al final ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que cuando logran demostrar la sobreyectividad, básicamente es este mismo procedimiento. Es más, vean que de hecho, si supongamos que estuviéramos demostrando la sobreyectividad, recuerden que para que una función sea sobreyectiva, no pueden sobrar elementos en el codominio. Eso significa que para todo elemento
B minúscula en el codominio, debe existir al menos un elemento en el dominio que esté asociado con él. ¿Ok? Este es el mismo procedimiento que se usa para demostrar la sobreyectividad. Cuando uno llegaba a este punto, ¿ok? Supongan que la X es A y que la Y es B minúscula, uno tenía que demostrar que la A existía. ¿Ok? Y si ustedes se acuerdan, nosotros nos devolvíamos con un sí y solo sí, porque se supone que la demostración formal debería empezar diciendo quién es ese A. ¿Ok? Lo que pasa es que eso obviamente prácticamente es imposible. Pero ahí al final, cuando llegábamos nosotros, teníamos que decir que ese A existía. Y como este conjunto está diciendo que el 5/3 está excluido, vean que no pasa nada aquí. Porque vean que esa expresión se indefine en 5/3. Es la que me hace que el denominador valga cero. Pero como el valor no va a ser nunca 5/3, está excluido por el codominio que se presenta ahí, entonces uno concluía, existe el A y por lo tanto ya se demuestra que es sobreyectivo. Entonces, como para que sepan, ¿verdad? Que el demostrar que la función es sobreyectiva, vean que prácticamente es el mismo procedimiento que el cálculo de la inversa. Ok, bueno, me dicen cualquier cosa entonces si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Con este cálculo de la inversa. Claramente aquí lo que va a cambiar es el criterio de la función. Por eso les recomiendo que hagan los ejercicios de la consigna, porque los pasos son muy simples, claro. Calcular la inversa, yo cambio el f de x por y, yo despejo la x y al final simplemente hago un intercambio de letras y ya tengo el resultado. Pero es que, claro, este paso es el complicado. ¿Ok? El despejar la x, ¿por qué es complicado? Eventualmente porque también depende de la función que yo tenga y no todos los despejes van a ser así. Entonces, por eso les aconsejo que hagan los ejercicios de la consigna, para que tengan diferentes formas, dependiendo la función, de cómo es que se puede hacer el despeje de la X. Ok. Y creo que en la consigna también vienen ejercicios de cómo calcular la inversa de funciones a trozos. Entonces, también les recomiendo que lo hagan. Ok. Muy bien, listos. Vamos con este otro ejercicio. Nada más déjenme ver una cosa porque yo creo que ya este es, bueno, no, creo que falta todavía un tema para completar los temas del segundo examen. El segundo parcial, ¿verdad? Ustedes está propuesto para el sábado 21 de noviembre, por si no lo tenían agendado, para que lo tengan ahí. Segundo parcial está propuesto para el sábado 21 de noviembre. O sea, de mañana en 15. Sí, esto quiere decir que en realidad no estoy completamente seguro. Tengo que revisar bien ahora también lo de las consignas. Si ya con esto estamos cerrando los temas del segundo parcial o si para la otra semana todavía falta un poquito de ver de materia. Pero bueno, eso ahora lo reviso bien.
Bueno, vamos a meternos ahora con algunos ejercicios que tienen que ver con la parte de composición y también importante cómo calcular lo del dominio en una composición. Vamos a considerar una función f que mapea de r menos menos 2 hasta los reales. Y ahí tienen el criterio. Vean que tiene obviamente todo el sentido de que la función f se excluya al menos 2 porque el menos 2 genera una indeterminación, ¿verdad? Me indefine la fracción, genera una división por cero. La función h está definida de r menos 2 hasta los reales. Y de acuerdo con el criterio de esa función h, tiene todo el sentido que el 2 esté fuera, ¿verdad? Porque el 2 hace que el denominador valga cero. Y ya ustedes saben que la división por cero no está definida. Así que esos dominios que se presentan para cada una de las dos funciones claramente tienen todo el sentido de acuerdo con los criterios. ¿Ok? Vamos a determinar el criterio de la función 1 entre h con posición f y vamos también a calcular su dominio. ¿Ok? Hay algo que hay que tomar en cuenta. Vean, voy a primero especificar el dominio de la función f. El dominio de la función f ya me lo están dando. Son todos los reales menos el menos 2. ¿Ok? Voy a especificar también el dominio de la función h. ¿Ok? El dominio de la función h que también ya me lo están dando o con solo ver el criterio yo podría indicarlo también. Ahí está. Ahora voy a determinar la función 1 entre h antes de calcular la composición. Resulta ser que esta función 1 entre h, ¿ok? De acuerdo con las operaciones con funciones, ven, ya aquí entramos con operaciones con funciones, simplemente sería 1 sobre h de x. Pero aquí hay un detalle. Cuando yo hago esa operación 1 entre h, el dominio de esa función puede ser que cambie. Vean que el dominio de h son todos los reales excepto el 2. Cuando yo calculo la función 1 sobre h, me va a quedar así. 1 sobre x menos 3 entre x menos 2, lo cual es equivalente a x menos 2 entre x menos 3. Me está quedando en el denominador la expresión x menos 3. Esto quiere decir que el 3 me está indefiniendo la función. Por lo tanto, yo lo tengo que sacar del dominio. ¿Ok? Con solo ver el resultado, yo me doy cuenta que el 3 está indefiniendo la función. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo debo sacarlo del dominio. Pero también yo tengo que sacar del dominio al 2. ¿Ok? Porque el 2 ya está fuera del dominio de h. Al estar fuera del dominio de h, automáticamente también va a estar fuera del dominio de 1 sobre h. Yo no lo puedo tomar en cuenta. Aunque ustedes me digan que en esta expresión el 2 no me está indefiniendo la función. Sí, claro, el 2 no la está indefiniendo, pero es que ya está sacado desde el inicio. No se toma en cuenta para nada, porque desde el inicio el 2 ya está fuera. Entonces no se usa. Aunque yo haga ciertas operaciones y en los resultados yo vea que el 2 no me indefina, ya desde el inicio está fuera. Entonces no se usa. Más bien, cuando yo haga operaciones como esta, por ejemplo, pueden ser que salgan valores adicionales que sí tenga que sacarlos. El dominio de h son todos los reales excepto el 2 que está sacado desde el inicio
Y el 3, que a la hora de resolver la operación me di cuenta que me está indefiniendo la fracción. Esos dos elementos se tienen que sacar del dominio. Ahora sí, voy a calcular primero el criterio de esta función. ¿Ok? ¿Qué significa eso? De acuerdo con la definición de composición, lo puedo visualizar de dos maneras. La función f se va a meter dentro de la función 1 sobre h, o lo que es lo mismo, la x de la función 1 sobre h la voy a cambiar por toda la función f. Así que vean bien el criterio de 1 entre h, que es este. Y lo que voy a hacer simplemente es que en vez de la x, voy a poner toda la función f, que es 1 sobre x más 2. Así es como está quedando. Esto es lo que yo estoy cambiando, ¿verdad? Este es el x menos 2 sobre el x menos 3. Lo que pasa es que en vez de x, yo estoy poniendo toda la función f. ¿Ok? Siempre es la segunda la que se mete en la primera. ¿Ok? O se toma como referencia la primera y se va a cambiar la x por la segunda función. De cualquiera de las dos maneras en que ustedes lo visualicen está correcto. Y ahora lo que voy a hacer claramente es simplificar esa expresión. ¿Ok? Entonces lo pueden chequear. Esto va a quedar así. 1 menos 2 por x más 2 sobre x más 2. ¿Ok? Pueden chequear esa parte que es la resolución del numerador. ¿Ok? Sobre 1 menos 3 por x más 2 sobre x más 2. Esas operaciones, ¿verdad? Hay que resolverlas ya sea sacando como un denominador o multiplicando en cruz y después en línea. El punto es que en este paso no se puede hacer todavía extremos por extremos y medios por medios porque para poder hacerlo tiene que haber una sola fracción tanto arriba como abajo. O sea, ya en el paso en el que estamos, en este último, ya sí lo podemos hacer. Y cuando lo hacemos, se van a cancelar los x más 2. Entonces solo me va a quedar esto. ¿Ven? Cuando yo hago extremos por extremos y medios por medios en esa última expresión, los x más 2 se van a cancelar. Y al final estoy obteniendo esta expresión. Menos 2x menos 3 sobre menos 3x menos 5. Ok, díganme de momento si hay alguna pregunta con el criterio, porque ahora vamos a calcular el dominio. Chicos, en la consigna ustedes tienen ejercicios de cómo calcular composición de funciones cuando las funciones son a trozos. Entonces, otra vez les recomiendo que los hagan, esos ejercicios que tienen asignados. Ok, listos. Parece que no hay preguntas entonces en el criterio de la función, de la composición. Ok, vamos ahora al dominio, que es importante. Ok, y además no es tan fácil o no es tan simple como uno puede creer. Viendo el resultado del criterio, ok,
voy a agarrar el denominador y lo voy a igualar a 0 para poder ver dónde se me indefine esa expresión. ¿Ok? O sea, le voy a calcular el dominio máximo, ¿de acuerdo? Paso el 5 a sumar y paso el -3 a dividir. Claramente eso es una restricción. El -5/3 debe estar fuera del dominio de la composición. Pero no es tan simple como que alguien diga nada más, el dominio de la composición son todos los reales menos el -5/3. Porque yo tengo que ver cómo están dadas las funciones originales, cómo son las funciones que yo compuse entre sí y sus respectivos dominios. Un detalle. Un detalle para la composición. Cuando yo calcule la composición 1 entre h o f, siempre se empieza con la primera función, que es f. ¿Ok? Y vean que el dominio de f son todos los reales menos el -2. Quiere decir que de partida el -2 ya está fuera. No se puede usar. ¿Ok? Entonces, estoy aquí. Voy a calcular el dominio. Yo calculé la composición 1 entre h o f, pero yo sé que empieza con f. Y el dominio de f son todos los reales excepto el -2. El -2 ya está sacado de inicio, de entrada. Quiere decir que el -2 tampoco va a ser parte del dominio de la composición, porque aunque no me la indefina, está fuera desde el inicio, no se usa. ¿Ven? ¿Okay? Si ustedes ven el resultado, el -2 no me la indefine, ¿de acuerdo? El -2 no me la indefine, pero no se usa desde el inicio, tengo que sacarlo. ¿Okay? Y lo que está pasando, más o menos gráficamente, es algo así. Es como lo que le expliqué, lo que les expliqué al inicio, pero esta función f, ¿okay? Mapean estos dos conjuntos y aquí está la función 1 sobre h. ¿Okay? En la función f, yo estoy sacando el -2. ¿Ok? El -2 no es parte del dominio. ¿Ok? Voy a ponerlo, pero es porque quiero explicar algo. Este -2 está fuera. ¿Ok? No tiene asociada ningún tipo de imagen. Al no tener asociada ningún tipo de imagen aquí, entonces yo no puedo hacer una relación de este elemento con alguien de acá. O sea, no hay un intermediario. ¿Ven? Ya yo no puedo pasar del -2 que está en el primer conjunto a alguien que esté en el último. No puedo establecer una asociación porque aquí no hay intermediario. ¿Por qué? Porque desde el inicio el -2 está fuera. Al no poder establecer una asociación, aunque aquí el -2 no presente ningún problema, yo lo tengo que sacar del dominio. ¿Ven? Ahí ya gráficamente se puede ver claramente por qué el -2 también lo tengo que sacar. No está asociado con nadie. ¿Ok? Porque, como les digo, desde el inicio está fuera. Quiere decir que de momento el dominio de la composición son todos los reales excepto el -2 y el -5/3. De momento. Pero yo también tengo que fijarme cuáles son los elementos de la función 1 entre h que no se están considerando como parte del dominio. ¿Por qué? Porque esos elementos que se están quedando por fuera del dominio de 1 entre h no van a permitir hacer una asociación del primer conjunto al último. Vean, yo por eso lo puse ahí, acá. Tanto el 2 como el 3 están fuera del dominio de 1 entre h. ¿Ok?
Este 2 está fuera y este 3 está fuera. ¿Ok? Eso quiere decir que este 2 no se asocia con nadie de acá y el 3 tampoco. ¿Ok? Entonces yo tengo que analizar lo siguiente. Como esos elementos yo los estoy sacando del dominio de esa función 1 entre h, yo tendría que determinar si existe algún elemento aquí que mapee al 2 o que mapee al 3. Porque si fuera el caso, ese elemento yo también lo tengo que excluir del dominio de la composición. ¿Ok? Porque vean que esos elementos no tienen que ver de momento con F, el 2 y el 3, tienen que ver con el dominio de 1 entre H. El 2 y el 3 me indefinen a 1 entre H. Sin embargo, puede ser que haya un elemento en el dominio de F cuya imagen sea el 2. Eso puede pasar y eso no me contradice nada, porque son funciones por aparte. ¿Ven? Pero que ahora al calcular una composición yo las estoy relacionando por medio de ese conjunto intermediario. El 3 también, el 3 está fuera del dominio de 1 entre h, pero nada quita que haya un elemento en el dominio de f cuya imagen respectiva sea el 3. Eso no importa. Lo que pasa es que ese elemento yo tengo que quitarlo porque si hay un elemento en el dominio de f cuya imagen es 3, y el 3 no se asocia con nadie de aquí, entonces ya yo no puedo establecer una asociación del primero al último, porque el 3 no tiene asociada ninguna imagen aquí. ¿Ven? Ese es el detalle cuando uno calcula el dominio de una composición. Que yo tengo que fijarme. Vean, de momento son tres cosas. ¿Ok? Cuando yo calculo el dominio de una composición, yo me tengo que fijar en el criterio final. De hecho, eso fue lo primero que yo me fijé, en el criterio. ¿Existe algún número que me indefina esa fracción? Bueno, en este caso sí. El -5/3. Tengo que sacarlo. ¿En qué más me tengo que fijar para calcular el dominio de la composición? En el dominio de la segunda función, ¿ok? Que en este caso es f. Ya habíamos visto que el -2 estaba fuera del dominio. Hay que sacarlo también del dominio de la composición. Y lo tercero, que es lo que tal vez cuesta un poquito más comprender, ¿ok? Pero espero que haya quedado un poco claro, es que yo tengo que fijarme también en el dominio de la primera función, que es 1 entre h. Pero no es que yo voy a excluir esos elementos, no, sino que más bien yo voy a buscar, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer ahorita. Yo voy a buscar cuáles son los elementos del dominio de f que tienen por imagen al 2 y el 3 para poder sacarlos también del dominio de la composición. Hay que pasar por esos tres procesos a la hora de calcular dominio de una composición. Calculemos si existe Sx1 y si existe Sx2. Yo tengo la función, determinemos si 1 sobre x más 2, que es el criterio de f, me da como resultado 2. Y después determinemos si existirá un elemento x que satisface esta condición. Ustedes me dicen cualquier cosa, ¿ok? Yo estoy haciendo los despejes directos porque en realidad son ecuaciones bastante simples. Bueno, aquí hay una coincidencia.
nos está coincidiendo ya ese menos 5 tercios que lo habíamos sacado. Pero apareció uno nuevo, el menos 3 medios. ¿Ok? Entonces, espero que sí lo logren visualizar. O sea, el menos 3 medios, lo voy a poner aquí, toquecito, es un elemento que está en el dominio de F y su respectiva imagen es el 2. ¿Ok? Esto es lo que hace la función F. Pero cuando yo me paso a la función G, resulta ser que el 2 está fuera de su dominio. Entonces el 2 no le tira a nadie. ¿Ven? El 2 no tiene imagen asociada bajo la otra función, 1 sobre h. Entonces quiere decir que no hay una asociación ahí. Por esa razón hay que sacar también el menos 3 medios. ¿Ven? Eso es lo que está pasando. Entonces calcular el dominio de una composición en realidad pues no es tan simple como llegar y nada más voy a fijarme en el criterio que me dio y voy a fijarme si hay algún número que me la indefine para poder sacarlo del dominio. ¿Ok? No es tan simple como eso. ¿Ok? Ya les dije y espero que hayan tomado nota de eso. Hay que fijarse en tres cosas. ¿Ok? Por lo tanto, el dominio de la composición son todos los reales excepto, bueno, ahí lo pueden ver, el menos 2 que ya estaba sacado de entrada, el menos 5 tercios que nos dimos cuenta tanto en el criterio como a la hora de hacer este último procedimiento, y el menos 3 medios. Ese es el dominio entonces de la composición. ¿Ok? Yo les aconsejo, ¿verdad? Que para efectos de examen, ¿verdad? Si les piden calcular el dominio de una composición, que hagan el diagrama. Que hagan el diagrama para que se puedan fijar cuáles son todos los posibles números que yo tengo que sacar. Ok, listos. Vamos a este otro ejercicio, que tiene que ver también con composición de funciones. ¿Ok? Pero es más de criterio. ¿Ok? Es más de criterio, ya no tiene que ver con dominios. Bueno, ejemplo 3 entonces. Vamos a considerar una función f que mapea de R a R y ahí tenemos el criterio, 3x a la 5 más 2. Y supongamos que tenemos otra función g que también mapea de R en R, pero no me están dando el criterio de g. Me están dando más bien ahora el resultado de la composición de f con g, que sería 4x más 20. Nos están pidiendo determinar el criterio de la función g. ¿Ok? Me están diciendo que f o g da como resultado 4x más 20. Ya sabemos que por definición de composición, f o g es f de g de x. La segunda función se mete dentro de la primera. O lo que es lo mismo, yo voy a tomar como referencia la primera función, que en este caso es f, y en lugar de la x yo voy a cambiarla por g de x. Bueno, entonces eso es precisamente el paso que sigue. ¿Cómo interpreto yo f de g de x? Yo ya tengo el criterio de f. Es 3x a la 5 más 2. Para mí, g de x va a funcionar como si fuera una incógnita. Entonces, ¿qué significa f de g de x?
que yo me voy a ir a la función f y que en lugar de la x, yo voy a poner toda la función g de x, en cuyo caso me va a quedar 3 x a la 5 más 2. Revisen bien esa parte. Ese paso que yo acabo de poner ahí representa la composición de f con g. ¿Ok? La función grande, que es la primera, es f. ¿Qué estoy poniendo en vez de x? Toda la función g, porque así es como se interpreta una composición. Y este resultado me está dando 4x más 20. La función g me está funcionando como una incógnita, y eso es una ecuación. Por lo tanto, yo la puedo despejar. ¿Ok? Claramente ese era el paso más importante, así que si tienen alguna pregunta me dicen, porque ya lo que sigue es un simple despeje. Voy a pasar el 2 a restar al otro lado y voy a pasar el 3 a dividir y al final simplemente saco raíz quinta a ambos lados para ya poder tener la función g despejada. Entonces simplemente g de x, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, es raíz quinta de 4x más 18 sobre 3. Ya la tenemos. Eso es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Es una cuestión de interpretación, de saber usar la definición de composición de funciones. Ok, perfecto. Bueno, parece que todo bien entonces. Bueno, listos. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Por aquello, digamos, de que alguien esté copiando, ¿verdad? Y no le dé chance de copiar, entonces me dice, ¿verdad? Yo me espero un toquecito. Bueno, hay algunos ejercicios también que no analizamos la clase anterior y que tienen que ver con la parte de inyectividad y sobreyectividad. Algunos ejercicios muy particulares. Y principalmente ahora que vimos la parte de composición, vamos a tener algunos ejercicios que son demostrativos. ¿Ok? Entonces, este ejercicio específicamente tiene que ver con materia de la semana pasada, pero ya es otro tipo, digamos, de ejercicio. Eh, Tenemos una función f que por hipótesis es inyectiva, ¿ok? Y nos están definiendo una función g en términos de f. Vamos a demostrar que la función g también es inyectiva. ¿Ok? Entonces tenemos una hipótesis de entrada. La hipótesis es que la función f es inyectiva. ¿Ok? Entonces, hipótesis f representa una función inyectiva. Escribamos qué significa que sea inyectiva. Significa que si yo me doy dos elementos cualesquiera en el dominio, y ojo que el dominio son los reales, ¿ok? La definición formal dice que si yo me doy dos elementos cualesquiera en el dominio, si f de A es igual a f de B, entonces A tiene que ser igual a B. Esa es la definición formal de inyectividad. Eso es hipótesis para nosotros. ¿En qué momento uso yo la hipótesis en la demostración?
cuando en el proceso de la demostración a mí me queda esta expresión. Yo no es que empiezo a usar esa hipótesis directamente, ahorita vamos a ver qué es lo que hay que demostrar. ¿Ok? Pero esto ya lo hemos hecho en varios ejercicios. Esa hipótesis yo la voy a usar cuando en el proceso a mí me queda exactamente el lado izquierdo de ese implica. Es en ese momento en que yo activo la hipótesis. Hay que demostrar que la función g es inyectiva. Bueno, escribamos qué significa que sea inyectiva. Que si yo me doy dos elementos cualesquiera en el dominio de la función g, si g de a es igual a g de b, entonces a es igual a b. Espero que no se enreden, ¿verdad? Y esto no representa mayor problema. Estoy usando las mismas letras, ¿ok? Son elementos arbitrarios, ¿ok? Pero bueno, no importa. Vean que lo que yo tengo que demostrar es un implica, ¿ok? Lo que yo tengo que demostrar es un implica. Voy a salir del lado izquierdo de ese implica para poder llegar al lado derecho. Y me voy a dar dos elementos cualesquiera en el dominio de G. Entonces, repito, lo que yo tengo que demostrar es un implica. Voy a salir del lado izquierdo de ese implica. Es decir, voy a salir del hecho de que G de A es igual a G de B. Y voy a tener que llegar a esto. Voy a tener que llegar a que A es igual a B. Ustedes saben quién es la función G. Ustedes tienen el criterio. 2f de 5x más 3. Ustedes tienen ahí el criterio de la función G. ¿Quién es G de A? 2 por f de 5a más 3. ¿Quién es G de B? 2 f de 5b más 3. O sea, obviamente, si yo tengo el criterio de la función g, yo puedo calcular las imágenes respectivas. ¿Cuál es la imagen de a? Y simplemente sustituyo la x por a. Lo mismo para calcular la imagen de b. Pero vean que estos tres se van a cancelar. Voy a ir paso por paso. Entonces me queda esto. Así. Vean que los 12 también se cancelan. ¿Ok? Y ahora ustedes van a analizar. Me está quedando la misma estructura que el lado izquierdo del implica de la hipótesis. Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar en este momento. ¿Ok? Cuando yo redacto la hipótesis, para mí A y B son elementos arbitrarios. Ahí puede haber cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser A y B. ¿Ok? Lo que ustedes se tienen que preguntar es, ¿esa última línea tiene la misma estructura que el lado izquierdo de la hipótesis? Sí. ¿Ok? Solo que en la hipótesis en vez de A aparece un 5A y en vez de B aparece un 5B, pero es la misma estructura. Entonces ya yo la puedo usar, ya yo puedo usar la hipótesis. ¿Qué sigue en el siguiente paso? 5A es igual a 5B. ¿Cuál es la justificación? Hipótesis. Ahí estoy aplicando la hipótesis. ¿Ok?
Y al final, de los 5 se cancelan porque lo paso a dividir. Y llego exactamente a lo que yo quería. Yo quería llegar aquí. Ya lo logramos. ¿Ven? Eso me está demostrando entonces que por lo tanto la función g es inyectiva. ¿Listos? Me dicen cualquier cosa si hay alguna pregunta. Bien. Vamos entonces ahora en una línea parecida, ¿ok? Que son los ejercicios que siguen. Y ya metiéndonos un poquito con la parte de composición. Demuestre que si f y g son funciones inyectivas, entonces la composición también es inyectiva. Es un ejercicio en el que tenemos dos hipótesis. La primera, f es inyectiva. ¿Ok? Escribamos qué significa que sea inyectiva. Significa que para cualquier par de elementos en su dominio, si f de A es igual a f de B, ¿ok? Entonces A tiene que ser igual que B. Esa es la definición formal de inyectividad. Y eso es hipótesis para nosotros. Segunda hipótesis. Resulta ser que la función g también es inyectiva. Bueno, escriban qué significa que sea inyectiva. Voy a usar las mismas letras. Significa que para cualquier par de elementos en su dominio, si g de A es igual a g de B, entonces A tiene que ser igual a B. ¿Ok? Y hay que demostrar. ¿Ok? Hay que demostrar que f o g es inyectiva. Escribamos qué significa ese hay que demostrar. Significa que si yo me doy dos elementos cualesquiera en el dominio de la composición, si f o g de A es igual a f o g de B, es porque A tiene que ser igual a B. ¿Ok? Entonces revisen ahí, solo estoy escribiendo las definiciones formales para cada una de esas funciones. Nos percatamos de que tengo que demostrar un implica. Como tengo que demostrar un implica, voy a salir del lado izquierdo de ese implica. En otras palabras, al igual que en el ejercicio anterior, voy a salir de aquí para poder llegar al lado derecho del implica. Eso sí, voy a darme dos elementos arbitrarios que pertenezcan al dominio de la composición. Y ahora sí, salgamos del lado izquierdo del implica. Salgo de aquí.
salgo de que f o g de A es igual a f o g de B. Inmediatamente después van a aplicar la definición de composición. ¿Qué es f o g de A? Por definición es f de g de A. Eso es por definición. ¿Quién es f o g de B? ¿Okay? Por definición es f de g de B. Esa expresión que tenemos ahí tiene exactamente la misma estructura que el lado izquierdo del implica de la primera hipótesis. Solo que en vez de A aparece G de A y en vez de B aparece G de B. Ya me está quedando el lado izquierdo del implica de la primera hipótesis. Aplíquenla. ¿Qué significa esto? Que G de A es igual a G de B. Hipótesis 1. ¿Ven? Listo. O sea, esa es la justificación que se le da a esa línea. Hipótesis 1. Pero vean que automáticamente al poder aplicar la hipótesis 1, es más, me está quedando exactamente lo mismo que el lado izquierdo del implica de la segunda hipótesis. Ya la puedo usar. ¿Y qué concluyo? Que A es igual a B. Y eso era lo que quería. A eso quiero llegar. Hipótesis 2. Listo. Ya está la demostración terminada. Por lo tanto, bajo la hipótesis de que F y G son inyectivas ambas, la composición también es inyectiva. Y esa es la manera de demostrarlo. ¿Ok? Ustedes me dicen cómo estamos entonces con esta parte. Los esquemas demostrativos son importantes, ¿verdad? Porque esto obviamente nos permite ir dando cierta formalidad. Y de aquí lo que se trata es llevar un buen orden a la hora de montar una demostración. Las demostraciones que nosotros vemos no son demostraciones que a uno se le tenga que ocurrir algo voladísimo, sino que es simplemente ir aplicando las definiciones, llevar un cierto orden, escribir hipótesis, escribir qué significan, escribir lo que hay que demostrar y qué significa, y obviamente, eso sí, saber demostrar un implica. Saber demostrar un implica y saber en qué momento es que yo tengo que aplicar las hipótesis. ¿Ok? Claro que yo no estoy diciendo que eso sea fácil, ¿verdad? Pero ese es el esquema demostrativo. ¿De acuerdo? Y vean que de casi que todos los ejercicios demostrativos que hemos hecho llevan la misma línea, llevan la misma estructura, el mismo esquema. Lo vamos a ver también entonces con este otro. ¿Ok? Con este otro ejercicio, que ya nos mete también la parte de sobreyectividad. Entonces, aquí vamos a tratar de llevar un orden, de escribir cuáles son las hipótesis y qué significa también, y lo mismo con el hay que demostrar. Vamos a considerar en este ejercicio tres conjuntos A, B y C no vacíos, una función f que mapea de A en B y una función g que mapea de B en C. Vamos a demostrar que si la composición es sobreyectiva y G es inyectiva, esas son hipótesis, entonces F es sobreyectiva. Ese es el hay que demostrar. ¿Ven? Es un implica. Hipótesis.
La función g o f es sobreyectiva. Claro, de acuerdo a cómo están definidos los conjuntos, yo tengo que saber cuál es, de dónde a dónde mapea g o f. Y lo voy a poner aquí a la par. Empieza con f. Vean que f va de a a b y g va de b a c. Quiere decir que la composición va de a a c. ¿Ok? Y eso lo estoy poniendo para escribir qué significa que sea sobreyectiva. Que sea sobreyectiva significa que en el codominio no me pueden sobrar elementos. En otras palabras, significa que para todo elemento en el codominio existe alguien en el dominio que está asociado con él, tal que g o f de A es igual a C minúscula. O al revés, más bien se pone. Pero escribimos como tal que B es igual a F de A y esas cosas. Así que si quieren para seguir el mismo esquema, ahí está. Okay, entonces ustedes me van diciendo. Eso es lo que significa que G o F sea sobreyectiva. La otra hipótesis es que la función G es inyectiva. Y eso lo que significa es que si yo me doy dos elementos y voy a ser muy sugestivo con las letras, la función G mapea de B a C. Entonces quiere decir que si yo me doy dos elementos en el dominio de la función, en B mayúscula, si G de A es igual a G de B, entonces es porque A es igual a B. Yo le puedo poner las letras que yo quiera a las hipótesis y a lo que tengo que demostrar, pero eso sí, sean muy cuidadosos del dominio, o más bien del conjunto donde viven esas letras, dependiendo ya el momento en que ustedes vayan a usar la hipótesis. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que demostrar? Bueno, y eso se los digo porque otra cosa, ¿verdad? Uno puede enredarse. Entonces, ustedes deciden si quieren usar las mismas letras. Claramente, esta A no es esta misma. Vean que de hecho viven en conjuntos diferentes. Entonces, para que no se enreden, cada hipótesis es independiente. Y cada hipótesis yo la aplico cuando tenga la misma estructura D. Y cuando yo vea que los elementos con los que estoy trabajando viven en los dominios respectivos. Entonces, por favor, tomen en cuenta ese pequeño detalle. ¿Qué hay que demostrar? Que la función f es sobreyectiva. Claro, gente, tienen que fijarse también de dónde a dónde mapea f. F mapea de A en B. El hecho de que sea sobreyectiva significa que en el codominio no me pueden sobrar elementos. O sea, significa que si yo me doy cualquier elemento en B mayúscula, va a existir alguien en el dominio tal que B es igual a F de A. ¿Ok? Esas son las condiciones iniciales. Yo tengo que demostrar que para cualquier elemento en B mayúscula existe alguien en A mayúscula que esté asociado con él, bajo la función f.
¿Ok? Entonces yo tengo que demostrar que ese para todo existe alguien. Voy a empezar la demostración dándome un elemento arbitrario en B mayúscula. ¿Ok? Y por supuesto que yo necesito ver cómo puedo ir relacionándolo con las hipótesis. Porque como pueden ver ustedes acá, la única hipótesis que tiene un implica es la segunda. Y yo esa hipótesis la voy a usar cuando me quede del lado izquierdo del implica. Pero no sé si me explico. El hay que demostrar no tiene implica. Entonces no es como que yo estoy partiendo de algo en concreto, como en los ejercicios anteriores. En los dos ejercicios anteriores, como lo que yo tenía que demostrar era un implica, yo salía del lado izquierdo de ese implica. Entonces yo tenía algo más concreto. Ya no. ¿Ven? Ya yo no tengo nada en concreto. ¿Ok? Porque repito, ese hay que demostrar no es un implica. ¿Ok? Así que yo no tengo nada en concreto de dónde salir. Lo que sí sé, esto no es parte de la demostración, obviamente. Lo que yo sí sé es que la función f mapea de A en B y la función g mapea de B en C. Yo me estoy, yo me estoy dando un elemento en B mayúscula. Ese sí no fue arbitrario, ¿verdad? Ese B mayúscula yo me lo di porque tengo que demostrar un para todo. ¿Ok? Y ya hemos comentado eso. Así que yo me voy a dar un elemento arbitrario en B mayúscula y voy a demostrar que existe alguien aquí que le tira a él. Eso es básicamente lo que yo voy a demostrar. ¿Ok? Bajo la función f, obviamente. ¿Ok? Ahora vean este detalle. Vean este detalle. Por eso aquí el diagrama es importante, que aunque el diagrama no va a ser parte de la demostración, y por eso ahorita lo borro, me puede dar un indicio de qué es lo que tengo que hacer, porque en este momento yo no sé qué hacer. En este momento yo no tengo nada en concreto de dónde salir. Simplemente yo me estoy dando un elemento arbitrario en el conjunto B mayúscula. Pero como lo que yo tengo que demostrar ya no es un implica, entonces yo ahora sí no sé de dónde tengo que salir. Entonces, bueno, voy a hacer ese diagrama, ¿ok? Y resulta ser que como yo me estoy dando un elemento en B mayúscula y G es una función, este elemento B obligatoriamente tiene que estar asociado con alguien de acá, ¿ok? Obligatoriamente tiene que estar asociado con alguien de ahí. ¿Por qué? Porque la función G, porque G es una función, entonces no puede quedarse nadie por fuera, ¿ok? No puede quedarse absolutamente nadie por fuera. Entonces quiere decir que B, ese B minúscula, está asociado con alguien en C mayúscula, ¿ok? Porque la función G es precisamente eso, es una función. Entonces no puede quedarse por fuera. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, vean que tenemos una hipótesis también, la hipótesis uno. La primera hipótesis me está diciendo que en el codominio C no sobran elementos. ¿Ok? Entonces vean, por hipótesis uno, ¿ok? Por hipótesis uno, si yo me doy un elemento cualquiera en C mayúscula, va a existir alguien en A mayúscula tal que C es igual a G o F de A.
¿Ok? Eso es hipótesis, ¿ven? Ya yo la estoy usando directamente. Pero yo la puedo usar de una vez porque no es un implica. ¿Ok? Ya es hipótesis, se cumple. Aquí está C, digamos. Por aquí está el C. Ese C sí está relacionado con alguien del primer conjunto. Es más, de hecho, aquí en este conjunto no sobra nadie. ¿Ok? Para la composición. No sobra nadie en el conjunto C. Pero cuando yo me voy al diagrama y yo me fijo únicamente en esta función G, ¿ok? Quiere decir que este C tiene que estar asociado con alguien de este conjunto. ¿Ok? Analicen bien esa afirmación. ¿Ok? En el conjunto C nadie se está quedando por fuera. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo me fijo solamente en este pedacito del diagrama, ¿ok? Cuando yo me fijo en ese pedacito del diagrama, ese C minúscula que está encerrado ahí debería estar asociado con alguien del conjunto B mayúscula. ¿Ok? Porque si no, no hay intermediario. ¿Ven? Entonces esto quiere decir, y por eso el diagrama era importante, además, ¿ok? Yo podría decir entonces que ese C lo puedo relacionar con ese elemento arbitrario que yo medí. ¿Ok? Yo puedo decir que ese C minúscula también es la imagen de B. Lo pueden más o menos visualizar en el diagrama. Y eso es específicamente, repito, porque como G es una función, no se puede quedar nadie fuera del dominio. ¿Ok? También lo voy a explicar también de la siguiente manera, que es como lo estaba haciendo al inicio. Yo les estaba diciendo a ustedes que cuando yo me doy el elemento aquí, yo me estoy dando un elemento arbitrario que vive aquí. Como G es una función, ese elemento no se puede quedar por fuera, tiene que estar asociado con alguien. Entonces, ahora más bien digamos que yo ese elemento lo asocio con C. ¿Ok? Digamos que yo lo asocio con C. ¿Ok? Repito, porque no se puede quedar por fuera. G es una función. ¿Ok? Entonces, todos los elementos de B tienen que estar asociados con alguien de C bajo la función G. Entonces, yo a ese B minúscula le asocio un C minúscula. Pero por hipótesis, ¿ok? Por hipótesis, cualquier elemento que viva aquí está asociado con alguien de acá. ¿Ok? Entonces, particularmente, este valor que yo me di está asociado con alguien del dominio de A bajo la composición. ¿Ven? Así es como entonces se interpreta o se va interpretando esta demostración. ¿Ok? Entonces voy a cambiar algunas cosas y voy de nuevo. Voy a quitar esto. ¿Ok? Listos. Chicos, voy de nuevo. ¿Ok? Yo me doy un elemento en B mayúscula. Ok, listo. Me lo estoy dando aquí. ¿Ok? Aquí mapea G. Pero G es función. ¿Ok? G es función. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento B está asociado con alguien de ese codominio. ¿Ok? Entonces vamos a poner, como G es función,
entonces existe un elemento en el codominio tal que C es igual a la imagen de B bajo la función G. ¿Ok? Así ya ahora sí debió empezar nuestra demostración. Yo me estoy dando un elemento arbitrario en B mayúscula, ¿ok? Pero como G es una función, tiene que estar asociado con, es más, tiene que estar asociado con un único elemento del codominio, ¿ok? Después, ¿ok? Ahí es donde vamos a empezar a activar la primera hipótesis. Me voy a devolver acá. ¿Qué es lo que está diciendo la primera hipótesis? Está diciendo que todo elemento que viva en el conjunto C está asociado con alguien del conjunto A bajo la composición. Cualquier elemento que yo me doy en el conjunto C está asociado con alguien del conjunto A bajo la composición de G o F. Particularmente el elemento que yo me estoy dando es este. ¿Ok? La hipótesis 1, por hipótesis 1, existe un elemento en el dominio tal que ese valor C es igual a G o F de A. La primera hipótesis me está diciendo que si yo me doy cualquier elemento en el conjunto C, hay alguien aquí que está asociado con él. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de la composición. ¿Ven? El mismo C. ¿Ven? No hay ningún problema. Ahí ya lo estoy tomando como un elemento en particular. ¿Ok? Y como es el mismo C, ¿ok? Entonces yo puedo decir que G de B es igual a G o F de A, porque es el mismo elemento C, ¿ok? Es el mismo elemento C porque, primero, yo me di un elemento arbitrario en B mayúscula. Como G es una función, ese B minúscula está asociado con alguien del conjunto C mayúscula. Yo le estoy poniendo C minúscula. Pero la hipótesis 1 me dice que cualquier elemento que viva aquí está asociado con alguien del primer conjunto mediante la composición. Particularmente yo voy a tomar el elemento que asocié con B y lo voy a relacionar con alguien del conjunto A. En otras palabras, es a este elemento al que yo le estoy aplicando la hipótesis 1. Esto implica que G de B es igual a G de F de A por definición de composición. Y esa última línea tiene la misma estructura que el lado izquierdo del implica de la segunda hipótesis. Esto implica que B es igual a F de A por hipótesis 2. Y eso es lo que tenía que demostrar. Vean el hay que demostrar. Estamos llegando exactamente a lo mismo. Por lo tanto, aquí ya estoy demostrando que la función f es sobreyectiva. Esta sí estaba más compleja, ¿verdad? Ya esta demostración sí estaba más compleja. Aquí sí había que sacarse algo un poquito más de la manga, sí, es cierto. ¿Qué era lo que tenía que sacarme más de la manga? El hecho de que G es una función. Eso era lo que tenía que usar. El hecho de que G era una función y que cuando yo me doy un elemento arbitrario en el conjunto B, yo lo tengo que relacionar con un elemento del codominio, porque G es función, no se puede quedar por fuera.
¿ok? Pero después lo otro también, ya ahora sí, era saber usar la hipótesis. Uno, la hipótesis uno en este ejercicio me estaba diciendo que cualquier elemento que viva en el conjunto C se relaciona con alguien del conjunto A mediante la composición. Bueno, particularmente la hipótesis se la estoy aplicando al elemento C que yo relacioné con B. ¿Ven? Y como es el mismo C, este y este, entonces yo igualé entre sí G de B con G o F de A. Apliqué la definición de composición y después me di cuenta que tenía la misma estructura que el lado izquierdo del implica de la segunda hipótesis. Entonces ya la podía aplicar. ¿Ok? Entonces sí, esta demostración está más complicada, pero es por ese detalle y ese paso inicial. ¿Ok? Nos queda un ejercicio, pero vamos a quedar acá. Igual estos ejercicios, tanto este como el otro, están asignados en la consigna. He resuelto el más complicado. Ya el otro se pueden guiar un poco más fácil. Tal vez este sí era el ejercicio demostrativo más pesado, pero bueno, ya lo tenemos ahí. No sé si tienen alguna pregunta sobre el ejercicio.